Mirando atrás, ahora puedo identificar exactamente cuando mi vida se dividió en antes y después. Tenía 16 años cuando mis padres me sentaron en nuestra pequeña sala de estar y me dijeron que se estaban divorciando, sin drama, sin gritos. Solo dos personas que habían dejado de amarse y querían cosas diferentes en la vida. Yo recuerdo haber estado sorprendentemente bien con eso. Quizás porque lo manejaron de manera tan madura o tal vez porque lo había visto venir en pequeñas maneras, menos cenas familiares. Vidas paralelas bajo un mismo techo. Papá se mudó a un bonito apartamento al otro lado de la ciudad y yo pasaba cada fin de semana alterno con él. Pedíamos pizza y veíamos malas películas de ciencia ficción, como siempre lo habíamos hecho. Pero luego mamá conoció a Robert, justo un año después del divorcio. Ella llegó a casa prácticamente flotando. Lucy, he conocido a alguien especial, anunció durante el desayuno. Tiene una hija de unos 10 años. ¿No sería bueno tener una hermana? Forcé una sonrisa y empujé mi cereal por el tazón. Genial, mamá, realmente. Genial. En pocos meses se casaron. Y Robert y su hija Sarah se mudaron a nuestra casa. Ahí fue cuando comenzaron los problemas. Sarah, con su ropa de diseñador y sus perfectos rizos de niña, parecía un ángel frente a los adultos, pero en el momento en que se giraban, ella era una persona diferente. Empezó pequeño, mi suéter favorito terminaba de alguna manera en la lavadora con calcetines rojos, mis trabajos escolares misteriosamente con manchas de café. Robert no era mucho mejor. Hacía comentarios pequeños, siempre al borde de ser grosero. Lucy, ¿no crees que esas faldas son un poco cortas para la escuela?, decía. O tal vez si pasas menos tiempo en el teléfono y más estudiando, tus calificaciones serían mejores. Intenté contárselo a mamá, pero ella simplemente decía, él es solo protector. Cariño, él quiere lo mejor para ti. Luego vino el incidente del proyecto de investigación. Había pasado semanas trabajando en él, entrevistas, recolección de datos, todo. Llegué a casa temprano un día y encontré a Sarah en mi habitación. Su mano teñida de verde por los marcadores que había usado para destruir mi trabajo. Páginas y páginas de investigación arruinadas. ¿Qué demonios estás haciendo?, grité, agarrándola por el cuello de su carterita cara de diseñador. Nada, ella chilló. Pero las evidencias estaban por todas partes en sus manos. La arrastré abajo, hasta donde mamá y Robert estaban viendo televisión. Mira sus manos, grité señalando las manchas verdes. Mira lo que hizo con mi proyecto de investigación. Robert saltó de su asiento, su rostro poniéndose rojo. Quítate las manos de mi hija, destruyó mi trabajo, semanas de trabajo, pequeño tonto. Robert gruñó, acercándose hacia mí. ¿Cómo te atreves, hombre, a manejar a mi Sarah? Ella es solo una niña. Miré a mamá, esperando que me defendiera. Que dijera algo, cualquier cosa, pero ella simplemente se sentó allí, sacudiendo la cabeza desaprobatoriamente, como si yo fuera el que hubiera hecho algo mal. Esa noche no pude dormir. Me acosté en la cama mirando al techo, repitiendo el silencio de mamá una y otra vez en mi cabeza. Al amanecer, ya había tomado mi decisión. Empecé a empacar. Antes del amanecer, arrojando ropa y libros en
las bolsas, sin siquiera preocuparme si estaban doblados. Papá contestó en el primer timbre. Lucy, ¿qué pasa? ¿Puedo venir a vivir contigo? Mi voz se quebró. Por supuesto. Cariño, estaré allí en 20 minutos. Cuando el camión de papá llegó, Robert ya estaba en el trabajo y Sarah estaba en la escuela. Mamá se quedó en la puerta viendo cómo cargaba mis maletas. Lucy, no hagas esto, dijo. Estás sobreactuando. Me giré para enfrentarla. Tu esposo me llamó tonta. Y simplemente te quedaste ahí. Tu hijastra destruyó mi trabajo y no hiciste nada. Papá debe haber escuchado por qué. Su rostro se oscureció. ¿De qué se trata esto? Robert está llamando a mi hija. ¿Nombres? Después de contarle todo, él estaba furioso. Fue directamente al lugar de trabajo de Robert. Me quedé en el camión, pero pude verlos a través de la ventana de la oficina de Robert. Papá señalando a Robert. Robert levantándose, su rostro poniéndose rojo, los dedos apuntando. La seguridad tuvo que separarlos antes de que se lanzaran puñetazos. Vivir con papá era como respirar aire fresco después de estar bajo el agua. No más andar sobre cáscaras de huevo. No más revisar mi habitación por sabotaje. Él me ayudó a rehacer mi proyecto de investigación. A quedarme despierta hasta tarde conmigo. A traerme café y snacks. Mamá me envió un mensaje unos días después. No puedo creer que hayas puesto a tu padre contra Robert así. Estás destruyendo esta familia. No me molesté en responder. ¿Qué familia? ¿De qué estaba hablando? La que donde su esposo me abusaba verbalmente. Donde su hijastra destruía mis cosas. Me enfoqué en terminar mi último año con fuerza. Cuando llegó la graduación, papá y la abuela se sentaron en la primera fila animando más fuerte que nadie. Mamá también estaba allí con Robert y Sarah, pero apenas les hice caso. Cuando crucé el escenario. Estamos tan orgullosos de ti, cariño. Dijo la abuela después, abrazándome fuerte, y tenemos una sorpresa. Tu padre y yo hemos estado ahorrando para tu fondo universitario. Habían ahorrado lo suficiente para cubrir mi matrícula en el college local. Me mudé a los dormitorios ese otoño, lista para un nuevo comienzo. Unos meses en mi segundo año. Mamá se contactó por redes sociales. Lo siento por todo lo que sucedió, ¿podemos hablar? Acepté reunirme con ella en un café cerca del campus. Al principio fue incómodo. Ambas removiendo nuestro café demasiado tiempo evitando el contacto visual. Sarah estaba empezando a mirar universidades, dijo. Y Robert acababa de comprar un auto nuevo, eso es. Bueno, dije y rápidamente cambié de tema. Mi profesor de psicología piensa que debería considerar la escuela de posgrado. Después de eso, caímos en una rutina. Reuniones mensuales de café donde hablábamos sobre temas seguros, el clima, mis clases, su trabajo. Ella había intentado mencionar Robert y Sarah, pero yo desviaba la conversación. No era perfecto, pero era algo. Después de graduarme conseguí un trabajo en Marsal & Associates como gerente de proyectos junior. Papá estaba encantado y de inmediato me ofreció un lugar en su apartamento. Puedes ahorrar dinero, Lucy, dijo durante la cena. No hay necesidad de apresurarse para alquilar. Negué con la cabeza empujando mi pasta por el plato.
Gracias, papá, pero necesito hacer esto por mi cuenta. Encontré un pequeño lugar cerca del trabajo. Es hora de aprender a valerse por mí misma. El apartamento que alquilé no era mucho, pero era mío. La primera noche la pasé sentada en mi sofá de segunda mano con comida china para llevar. Me sentí más adulta que nunca. Antes, cada mes apartaba una parte de mi sueldo en mi fondo para la futura casa. Mientras mis compañeros salían a almuerzos caros, yo llevaba sándwiches de casa. Cuando ellos iban a los bares después del trabajo, yo me quedaba trabajando hasta tarde, manejando los proyectos que nadie más quería. Parker, el cliente. Imposible, me advirtió mi colega Jack cuando me ofrecí para la cuenta de Riverside. Han pasado por 3 gerentes de proyectos ya. Simplemente sonreí. Mírame. 3 meses después, el proyecto de Riverside se completó. Antes de lo previsto. Mi jefe me llamó a su oficina, luciendo impresionado. Lucy, tengo que decir que has superado todas las expectativas, dijo, deslizándome un cheque de bonificación sobre su escritorio. Sigue así y llegarás lejos en esta empresa. Las bonificaciones trimestrales comenzaron a llegar y no eran pequeñas. Cada centavo iba directamente a mí cuenta de ahorros. Mis compañeros pensaban que estaba loca, rechazando las happy hours y los viajes de fin de semana. Estás desperdiciando tu juventud, dijo mamá durante una de nuestras reuniones de café. 2 años después, deberías disfrutar un poco de la vida. Estoy disfrutando la vida, respondí. Estoy construyendo mi futuro. Ella removió su café distraídamente. Sarah se está uniendo a una hermandad en su universidad, teniendo el mejor momento de su vida. Cambié de tema. El clima ha estado agradable últimamente. Las únicas veces que no podía evitar a Robert y Sarah eran en reuniones familiares, acción de gracias en casa de la tía Paula, Navidad en casa del tío Mac. Entraba, abrazaba a mamá y fingía que no existían. Sarah, ahora en la universidad, me lanzaba miradas desdeñosas. Había crecido, estaba más pulida, pero esa vena de rebeldía aún estaba allí, solo mejor escondida. Robert se cruzaba de brazos, mirando hacia abajo, desdeñando mi presencia. Aún en ese trabajo de nivel inicial, decía en voz lo suficientemente alta para que otros lo oyeran, aunque sabía que ya me habían promovido 2 veces. Durante el último día de Acción de Gracias, estaba ayudando a Paula en la cocina cuando mamá me acorraló junto al refrigerador. Lucy, ¿no crees que esto ha durado suficiente?, suspiró. Sarah ha crecido ahora, Robert ha madurado. ¿No podemos simplemente ser una familia? Cerré la puerta del refrigerador con más fuerza de la necesaria. No somos una familia, mamá. Somos personas que por casualidad están unidas por tu matrimonio. Eso es todo, estás siendo infantil, dijo, sacudiendo la cabeza. La gente crece. La gente cambia. Sí, lo hacen, respondí mirándola directamente a los ojos. He crecido suficiente como para saber que no necesito gente tóxica en mi vida, incluso si técnicamente son familia. Ella abrió la boca para discutir, pero simplemente sacudió la cabeza y se fue. La misma vieja mamá, siempre eligiendo el camino de menor resistencia, siempre alejándose de la confrontación. Pero cada comentario sarcástico de Robert, cada mirada desdeñosa de Sarah, solo reforzaban que había tomado la decisión correcta al mantener mi distancia.
El día que cumplí 28 años, firmé los últimos papeles de mi casa. Después de años de ahorrar y trabajar horas extras, había logrado poner el 60% del costo total. Los pagos de la hipoteca no me quitaban el sueño. Felicitaciones, señorita Parker, dijo la agente inmobiliaria, entregándome las llaves. Es una propiedad hermosa. De pie en mi sala de estar vacía ese primer día, sentí que finalmente podía respirar. 3 habitaciones, 2 baños. Una cocina con encimeras de granito y un patio trasero donde podía plantar un jardín. Todo mío. Planeé una fiesta de inauguración, enviando invitaciones a familiares y amigos cercanos. Papá y la abuela no pudieron asistir. Recientemente se habían mudado a Hawái por la jubilación de papá. Cuando llamé a mamá para invitarla, fui específica, me encantaría que vinieras. Mamá, solo tú, ella dudó. Lucy, eso no es justo para Robert. Y Sarah, dijo. Mamá, es mi casa, mis reglas, ella. Estuvo de acuerdo, pero debería haberlo sabido mejor. El día de la fiesta, abrí la puerta y encontré a mamá de pie con Robert y Sarah como sorpresa. Mamá dijo débilmente, notando mi expresión. Reprimí mi expresión y los dejé entrar. Los ojos de Robert escaneaban todo, sus labios curvándose ligeramente al tomar en cuenta el moldaje de corona. Los pisos de madera. Está bonito, dijo, haciéndolo sonar como cualquier otra cosa. Pero Sarah, ahora de 22 años y vestida como si hubiera salido de una revista de moda, vagaba con la nariz en el aire. La cocina es un poco pequeña, ¿no crees? Estaba mostrando el patio trasero a mi colega Jack. Cuando escuché a Sarah hablando con mamá y Robert en la sala. Papá, también he estado mirando casas, dijo. Lo suficientemente alto para oír. Voy a comprar una mucho más grande que esta, con una piscina. No pude evitarlo. Regresé. Adentro. Realmente eso es interesante. ¿Con qué trabajo planeas comprarla? Con el rostro de Sarah sonrojado. Estoy teniendo prospectos, no solo cheques de pago, dije. Y por lo que sé todavía estás viviendo de la tarjeta de crédito de tu papá. El rostro de Robert tomó ese tono familiar de púrpura. ¿Cómo te atreves? No, ¿cómo te atreves? Lo corté, apareces sin invitación a mi casa y luego te quedas insultándola. Mamá agarró el brazo de Robert mientras él daba un paso adelante. Vamos, Robert, Sarah. Nos vamos. Los vi apresurarse a salir. Mamá lanzándome una mirada de disculpa sobre su hombro. La puerta se cerró detrás de ellos. Y la fiesta continuó. 3 meses después del desastre de la inauguración, mi jefe me llamó a su oficina con una oportunidad que no podía rechazar: liderar un gran proyecto en Boston. Significaría varios meses lejos, pero podría acelerar mi carrera hacia la alta gerencia. Mi mayor preocupación era mi casa, particularmente mi jardín interior. Había pasado meses cultivando mi colección de plantas, orquídeas delicadas, paslies temperamentales y mi orgullo y alegría. Una rara ave del paraíso que acababa de empezar a florecer. Cada una necesitaba cuidados específicos. Y no podía soportar la idea de regresar a plantas muertas. Después de considerar mis opciones, tragué mi orgullo y conduje a la casa de mamá. No habíamos
Hablado mucho desde el incidente de la inauguración. Pero sabía que ella tenía buen pulgar. Afortunadamente, estaba sola cuando llegué. Lucy parecía sorprendida de verme. En su puerta. ¿Todo está bien? Necesito un favor, dije, siguiéndola hasta la cocina. Voy a Boston por unos meses por trabajo. ¿Podrías cuidar mi casa? ¿Principalmente las plantas? Necesitan riegos y cuidados regulares. El rostro de mamá se iluminó. Por supuesto, sabes cuánto me encanta la jardinería. Le entregué las llaves de repuesto, junto con instrucciones detalladas de cuidado para cada planta. Los siguientes meses fueron intensos, pero gratificantes, días de 16 horas trabajando con equipos en múltiples zonas horarias. Pero el proyecto iba bien. Llamaba a mamá cada semana para chequear las cosas. Todo está bien, decía. Tus plantas están prosperando, no te preocupes tanto. Solo concéntrate en tu trabajo. Debería haber notado cómo ella siempre parecía estar en mi casa. Cuando llamaba, sin importar la hora. Debería haber notado los ruidos de fondo. Los platos tintineando, los sonidos de la TV. Cosas que no deberían estar allí si solo estaba pasando para regar las plantas, pero estaba demasiado absorta en mi trabajo para notar estas banderas rojas. Finalmente, después de 4 meses, el proyecto se cerró. Con éxito. Tomé un vuelo tarde a casa. Agotada pero orgullosa de lo que había logrado. El Uber me dejó en mi casa justo después de medianoche. Todo lo que podía pensar era en una ducha caliente y mi propia cama. Inserté mi llave en la cerradura, pero no giraba. Intenté de nuevo, más cuidadosamente esta vez, pero aún nada. La llave que había funcionado perfectamente para mí, de repente no encajaba. ¿Qué demonios?, murmuré, intentando de nuevo. Fue entonces cuando escuché pasos dentro de mi casa, moviéndose, como si pertenecieran allí. Mi corazón empezó a latir rápido mientras sacaba mi teléfono, los dedos flotando sobre el 911 antes de poder marcar. La puerta se abrió de golpe. Y allí estaba en mi puerta, vistiendo pijamas como si fuera dueña del lugar. Era Sarah. Su cabello rubio estaba recogido en un desordenado moño y tenía la audacia de parecer molesta por mi presencia. ¿Qué estás haciendo aquí? Las palabras salieron en un susurro. Mi cerebro luchaba por procesar lo que estaba viendo. ¿Qué estoy haciendo aquí? La sonrisa de Sarah era desdeñosa. Por supuesto que he estado aquí durante semanas. Papá me ayudó a mudarme. Mientras tú estabas fuera jugando al gran negocios, mujer de negocios en Boston. Me quedé allí. Mi maleta aún en mano, tratando de procesar sus palabras. El agotamiento de mi vuelo desapareció, reemplazado por una oleada de ira. Esta es mi casa, dije con los dientes apretados. Lárgate ahora. Sarah se apoyó contra el marco de mi puerta, examinando sus uñas manicuras. Sí, eso no va a suceder. Estoy bastante cómoda aquí. El baño principal tiene una presión de agua increíble, por cierto. Lárgate de mi casa. Cada palabra era afilada como para cortar. La respuesta de Sarah fue reír. En realidad reír y cerrar la puerta. En mi cara. Escuché el clic de la cerradura, seguido de sus pasos alejándose.
Me quedé allí en mi propio porche delantero, rodeada de mi equipaje, temblando de rabia. Las luces del jardín que había instalado iluminaban los macizos de flores que había planeado cuidadosamente. A través de la ventana podía ver mi sala de estar, pero ya no era mi sala de estar. La chaqueta de Sarah estaba tirada sobre mi sofá, sus zapatos esparcidos en mis pisos de madera. Mi mano temblaba mientras sacaba mi teléfono y llamaba a mamá. Contestó en él. Tercer timbre sonando somnolienta. Lucy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Casi grité. Acabo de llegar a casa y encontré a Sarah viviendo en mi casa. Ella dice que ha estado aquí durante semanas. Dile que se vaya ahora mismo. ¿Dónde se supone que debo ir? Estoy bloqueada. Fuera de mi propia casa. Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de mi vida. Caminaba de un lado a otro en mi porche delantero, viendo luces encenderse en casas vecinas. ¿Qué pensarán al verme aquí en medio de la noche? Unos autos pasaron lentamente, probablemente preguntándose si deberían llamar a la policía. Finalmente, el auto de mamá llegó. Robert al volante. Se apresuraron a salir, ambos aún en sus pijamas bajo sus abrigos. ¿Qué está pasando?, exigí, confrontando a mamá. ¿Por qué Sarah tiene llaves de mi casa? ¿Por qué la están dejando vivir aquí? Mamá al menos tuvo la decencia de parecer incómoda. Lucy, cariño, Sarah necesitaba un lugar donde quedarse, su contrato había terminado y no podía permitir el aumento del alquiler. Tu casa estaba simplemente vacía. Solo vacía, es mi casa. No tenías derecho, la chica necesitaba un lugar para vivir, dijo. Mamá, eso no explica todo. Tu casa es demasiado grande para solo una persona de todos modos. Pensábamos que yo cuidaría de tus plantas, no de mover a tu hijastra. Vi la cara de mi madre esperando alguna señal de comprensión, algún reconocimiento de cómo completamente había traicionado mi confianza. Pero simplemente se quedó allí, poniendo excusas por lo inexcusable. Robert dio un paso adelante, su pecho hinchado como cuando yo tenía 16 años. Mira, no hay punto en decirte sobre Sarah mudándose. Simplemente habrías dicho que no. Por supuesto que habría dicho que no, respondí, casi gritando. Ahora es mi casa y ahora no puedo entrar allí. Están cambiando las cerraduras de todas formas, dijo, agitando su mano. Despectivamente. Hiciste un favor. Lo miré incrédula. Te das cuenta de que eso es ilegal, ¿verdad? No puedes simplemente cambiar las cerraduras de la propiedad de otra persona, ilegal, él. Se rió burlonamente. Ya está hecho. Ahora Sarah necesita un lugar para quedarse y esta casa es demasiado grande para solo tú. Haz que se vaya, dije. Mi padre bajó la voz a un susurro peligroso. Haz que se vaya ahora mismo o llamaré a la policía. El rostro de Robert se retorció en esa sonrisa familiar. La que usaba cuando yo era adolescente. La que decía que sabía que ganaría. No, no lo harás, dijo. Mamá dio un paso adelante, haciendo círculos con sus manos. Si llamas a la policía, eso es todo. No volveré a hablar contigo. 911, ¿cuál es su emergencia? Necesito reportar una ocupación ilegal. Alguien cambió las cerraduras de mi casa y se mudó sin mi permiso.
20 minutos después, 2 autos de policía llegaron. Luces. Parpadeando. Los vecinos definitivamente estaban despiertos ahora, observando desde detrás de sus cortinas mientras explicaba la situación a los oficiales Martínez y Chen. ¿Usted es el propietario legal?, preguntó el oficial Martínez. Saqué los registros de la propiedad en mi teléfono. Sí, tengo toda la documentación. He estado fuera por negocios. Y le di a mi madre una llave para regar mis plantas, pero ella dijo que mudaron a mi hijastra y cambiaron todas las cerraduras. El oficial Chen tocó el timbre. Hubo una larga pausa, sonidos de barajado desde adentro. Finalmente, la puerta se abrió. Mamá. Robert y Sarah estaban allí, intentando lucir confiados pero fallando. Buenas noches, oficial Martínez, dijo. Necesitamos ver alguna identificación y prueba de residencia de todos. Ha habido un malentendido, dijo Robert con voz aceitosa y suave. Lucy dio permiso para que Sarah se quedara aquí. Ellos tuvieron un desacuerdo y ahora ella está tratando de causar problemas. Esa es una mentira, interrumpí. Yo nunca di permiso. Ellos se aprovecharon. Mientras yo estaba fuera por negocios. Les pregunté sobre las cerraduras. Admitieron que las cambiaron sin mi conocimiento. Las cerraduras antiguas eran defectuosas. Robert empezó. Así que reconoce que cambió la cerradura sin él. Permiso del propietario, dijo. El oficial Chen interrumpió, tomando notas. Sarah dio un paso adelante, su arrogancia anterior reemplazada por miedo. Papá dijo que estaría bien. Dijo. Mamá no se molestaría. Una vez que se acostumbrare a la idea. Señor, cambiar cerraduras en la propiedad de otra persona y ocupar su hogar sin permiso constituye una entrada legal, dijo el oficial Martínez mirando directamente a Robert. Vamos a tener que llevarte a ti y a tu hija a la estación. Vi en silencio cómo los oficiales los llevaban a ellos a la autopatrulla. Sarah parecía más pequeña. De alguna manera más joven. Como aquella niña de 10 años que había entrado por primera vez en mi vida. El rostro de Robert estaba púrpura de rabia, pero por una vez mantuvo la boca cerrada. Mamá se quedó en el porche, temblando mientras el autopatrulla se alejaba. Se volvió hacia mí con tanto odio en sus ojos que casi retrocedí. De ahora en adelante, dijo, su voz temblando, ya no eres mi hija. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Me sentí extrañamente tranquila al mirar a mamá, esta mujer que había elegido a todos los demás sobre mí durante los últimos 12 años. Mamá, dije en voz baja, dejaste claro hace mucho tiempo que ellos eran tu verdadera familia. El día que Sarah destruyó mi investigación y tú te quedaste allí en silencio. El día que Robert me llamó nombres y tú apartaste la mirada. Cada vez que me pediste ser la persona más grande. Mientras ellos me trataban como basura. Los elegiste una y otra vez. Ella abrió la boca para discutir, luego la cerró nuevamente sin otra palabra. Se dirigió a su auto y se fue conduciendo. Pasé el resto de la noche sentada en mi sala de estar rodeada de las cosas de Sarah. Ropa de diseñador tirada sobre mis muebles, su foto pegada a mi refrigerador. Sus artículos de tocador desordenando mi baño. Por la mañana, llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras de la casa. La policía llamó más tarde ese día. Querían saber si presentaría cargos. No, dije después de una larga pausa.
Solo asegúrense de que entiendan que no tienen permitido estar en mi propiedad nuevamente. Contraté un servicio de limpieza para empacar las pertenencias de Sarah y las envié a casa de mamá. Luego pasé un fin de semana limpiando cada rincón de mi hogar, borrando todas las huellas de sus presencias. La mayoría de mis plantas habían muerto por negligencia, incluso el ave del paraíso estaba marrón y marchita. Las tiré todas. Y comencé de nuevo. Eso fue hace 3 meses. Mamá intentó llamar una vez, pero no respondí. Robert envió un correo electrónico amenazante sobre demandarme por el estrés emocional de Sarah, que reenvié a mi abogado sin responder. Sarah publicó algunas quejas vagas en redes sociales sobre gente tóxica que fingen ser víctimas, pero bloqueé sus cuentas. La semana pasada, me encontré con la tía Paula en la tienda de comestibles. Ella intentó decirme que mamá estaba luchando con nuestro distanciamiento, que debería acercarme, intentar hacer las paces, algunos puentes. Le dije: necesitan quemarse, duermo mejor. Estos días, mis nuevas plantas están prosperando bajo la luz del sol que entra por mis ventanas. Papá y la abuela llaman regularmente desde Hawái y planeo visitarlos el próximo mes. A veces me agarro alcanzando el teléfono para llamar a mamá por costumbre más que por otra cosa. Pero luego recuerdo aquella noche en mi porche, bloqueada fuera de mi propio hogar, y el impulso pasa.